Ok. Listo, Luis Gustavo, ahí estamos grabando. Entonces, buenos días de nuevo. Prendan la cámara para no sentirme tan sola, muchachitos. Les decía entonces que ya este tercer parcial vamos a demostrar todo lo que se ha aprendido desde suelos 1, ¿no? Recuerden que ya aquí tienen que poner en práctica absolutamente todo. Y recuerden que vamos ya a entrarnos en análisis de suelo, ¿sí? Entonces, para análisis de suelo vamos a volver a retomar lo que son dosificación de enmiendas calcáreas, ¿ok? Entonces, dentro de la dosificación de enmiendas calcáreas solamente quiero darles un pequeño repaso, ¿ok? Pequeño repaso, porque ya tendrían que haber estudiado esta presentación, ¿no? Es más, ya hicimos un quiz en el cual ese quiz permitiría un punto oro para el final, ¿no? Entonces tenemos dosificación de enmiendas calcáreas y recuerden que nosotros aplicamos esta enmienda, o sea, el encalado, enmienda, o sea, mejoramiento, y lo aplicamos ¿cuándo? ¿O para qué? Lo aplicamos para neutralizar el aluminio intercambiable del suelo. Y eso con el objetivo final de poder mover el pH, ¿sí? De poder mover el pH a medida que se neutraliza los hidrógenos de toda la solución suelo. Entonces ahí tenemos una importancia grande, aparte de muchas más, y es que ustedes recuerden que la distrofia radicular es presentada por el aluminio. Entonces también recuerden que la no solubilización de elementos, por ejemplo, como el fósforo, elementos como el mismo nitrógeno, pero especialmente el fósforo, porque es uno de los atípicos, recuerden, en toda la escala de pH es uno de los atípicos en su disponibilidad. Entonces, de acuerdo a toda esa biodisponibilidad que debe de existir, baja considerablemente muchísimo más la disponibilidad de fósforo en suelos ácidos. De ahí que utilizamos la micorriza, de ahí que utilizamos entonces siempre el encalado y más en suelos altamente intemperizados, en suelos ácidos especialmente. Nunca pues encalamos en un suelo alcalino, ustedes ya saben eso. Nunca encalamos en un suelo que tenga pHs de 7 hacia adelante. Entonces, esa dosificación de la enmienda calcárea, ya todo eso lo leímos y lo estudiamos. Quiero entonces simplemente que repasemos esto para los que no han visto nada. ¿Y por qué? Porque el repasar todos estos cálculos les va a permitir estar ustedes más entonados en cuanto a los cálculos de lo que son el análisis de suelo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo típico que les pongo. Recuerden que siempre para hacer el peso de capa arable, el PCA, tenemos entonces el área, la tenemos siempre en las hectáreas, ¿sí? El área, entonces aquí por ejemplo tenemos 2.5 hectáreas. Tenemos aluminio intercambiable, recuerden que se da siempre en centimol carga, y ese centimol carga aquí les pongo compleja miliequivalente, ya que lo manejamos en miliequivalente para que se les haga más fácil el cálculo y para que sepan que un miliequivalente es igual al peso molecular de todo el compuesto sobre la valencia del elemento principal por 1000. Entonces, no se me confundan con esto. Siempre centimol carga por kilogramo de suelo, pero lo manejamos entonces como miliequivalente. La densidad aparente, ya saben, gramo por centímetro cúbico, pero también saben que la pasamos y si les digo que tenemos 0.9, entonces realmente tenemos 900, ¿ok? La materia orgánica, 3% directamente relacionada con el RN, la relación de neutralización que tiene que ver con el porcentaje de materia orgánica por la característica tampón o buffer que tiene la materia orgánica y porque es necesario que entendamos que aparte de esa característica, cuando un suelo tiene más materia orgánica en él, entonces debemos de aplicarle más enmienda calcárea para poder moverlo, para poder realizar ese movimiento de pH. Y si simplemente tiene menos materia orgánica, entonces si su relación, por ejemplo, es 1 a 1, entonces tendríamos que dejarlo, los cálculos normales, no habría que multiplicar por nada, pero entiendan que esto se debe a la capacidad tampón o buffer de la materia orgánica. Por eso es, ¿sí?
La densidad de siembra pues es muy necesaria para que al final cuando sacamos todos los kilogramos por hectárea de cualquier material encalante, o sea cal agrícola, sea cal dolomita, sea cualquiera de los encalantes, ahora venden unos pues muy buenos también que son unas mezclas, y sea cual sea, siempre necesitamos sacar una densidad de siembra si tenemos la finca con cultivo, ¿no? Si no tenemos la finca con cultivo, pues simplemente nosotros encalamos absolutamente todo el área y ahí no tendríamos necesidad de poner densidad de siembra, ¿sí? Porque no habrían pues plantas y no habría que calcular cuántos gramos o kilogramos por planta necesitamos. Ahora, cuando tenemos la profundidad, recuerden que la profundidad es a criterio técnico, ¿sí? ¿Quién me recuerda qué es eso de criterio técnico? Recuerden que todo esto es un paso y un repaso porque todo ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Qué es criterio técnico? ¿Ah? A ver, ahí están varios. Oslin, Emilio, Anthony, Walter, todos los que están allí. ¿Qué criterio técnico La aplicamos? opinión, ¿Sí? la opinión de nosotros como agrónomos. Muy bien, el criterio técnico es la opinión que usted, ya conociendo fisiología de las plantas, ya conociendo el suelo, usted entonces le va a aplicar su criterio. La opinión, pero más que una opinión es un criterio y es un criterio bien sustentado, ¿sí? Entonces, por eso, la profundidad, aquí se las doy para cuestiones de ejercicio, pero la profundidad ustedes ya la deben de ir manejando, ¿sí? Les dije que lo normal de una profundidad cuando tenemos por ejemplo, unos frutales grandes, no frutales en plena producción, lo normal de una profundidad casi siempre son 20 centímetros. 25 centímetros es algo como máximo, por así llamarle. Pero tenemos de ahí para abajo, como así. Por ejemplo, si usted va a encalar unos pastos de porte bajo, pastos bien bajitos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema radicular de absorción, recuerden que aquí queremos es que la rizósfera sea la que obtenga el cambio de pH, ¿sí? Nosotros no queremos cambio de pH por allá donde están las raíces pivotantes, donde están las raíces de sostén, no. Queremos es que las raíces que comen, las raíces de alimento, sean las beneficiadas en todo ese cambio de pH y en toda esa disponibilidad de nutrientes. ¿Listo? Las raíces laterales serían más. Sí, bueno, depende. Recuerden que, bueno, las dos básicas son raíces pivotantes y raíces fasciculadas, ¿sí? ¿Sí, Osli? Entonces, las pivotantes, por ejemplo, es la de anclaje, la de sostén. Y esa raíz es la que tiene la mayoría de árboles grandes. Bueno, algunas herbáceas también la tienen, pero muy pocas. Entonces, es necesario entender que nosotros no vamos a nutrir, a fertilizar, a encalar, ¿sí? Lo que son todos los raíces de sostén. Nosotros necesitamos es cambiarle a las raíces que comen, las raíces inmediatamente que están en solución suelo, ¿sí? Las laterales, entonces, Osli, puede ser que las pienses como laterales, siempre y cuando entiendas que están en los primeros centímetros del suelo, ¿sí? Y que si hay una Sí, raíz de esa es la sostén, pregunta. Mayormente en las partes superficiales, me imagino, del exacto, suelo. Luis, exacto, más mayormente las partes superficiales y siempre lo máximo que encalamos es 25 centímetros, ¿sí? Entonces, recuerden que todo eso lo cambiamos a metros, ¿sí? Todo lo manejamos en metros, ¿sí? Entonces, las hectáreas las pasamos a metros. Recuerden que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. La profundidad la pasamos a metros. Si estamos hablando de 25 centímetros para encalar el sistema radicular de una planta ya adulta en producción, digamos un limón de 3, 4 años, ya está en producción, ya está grande. Dime, Luis. Tengo una pregunta. Bueno, está el cuadro que está a la par de la relación de neutralización. Ajá. ¿Ese cuadro qué función cumple? Ese cuadro les decía que es densidad de siembra, ¿sí? Número de plantas. Número de plantas, muy bien. Y les expliqué también que esa densidad de siembras es aplicable cuando necesitamos, cuando tenemos cultivo y cuando no está bien, digamos como por ejemplo,
encalar al voleo. A mí me encanta encalar al voleo porque yo ya sé que toda la superficie va a quedar entonces neutralizada. Pero eso se puede hacer cuando de verdad hemos planificado nuestra siembra. Entonces la hacemos idealmente 3 meses antes y encalamos todo, tenemos todo cheque y luego entonces nosotros lo que hacemos es poder ya sembrar y tenemos todo el área encalada. Sin embargo, no siempre es así, a veces hay fincas que ya tienen todo su cultivo sembrado. Entonces, lo que pasa allí es que necesitamos encalar la rizósfera, ¿sí? Entonces, allí necesitamos sacar densidad de siembra para saber cuántos gramos o cuántos kilogramos le corresponden por árbol o por planta, ¿sí? ¿Queda entendido eso? ¿Sí? Máster, y Dime. en un cultivo ya establecido, a la Ajá. hora de encalar, ¿vamos a encalar todo el sistema radicular o solo vamos a encalar donde vamos a aplicar el fertilizante? Bueno, eso siempre tenemos que tener en cuenta como la sombrilla del árbol. Si es un árbol, como la sombrilla del árbol, ¿sí? Se supone que lo que es arriba, entonces es abajo. Ahí tenemos en cuenta encalar. A mí me agrada encalar desde más o menos unos 10 centímetros aparte del tallo, aunque no le hace nada, pero aparte del tallo. Y el resto, o sea, todo el sistema radicular, por así llamarlo. Ahora, hay que ver si es necesario, no vamos a encalar las calles, ¿sí? Las calles no las vamos a encalar. Les vamos a encalar es al sistema radicular donde yo sé por ya fisiología y por estudios que está entonces todo lo que tiene que ver con la rizósfera, ¿sí? Como les decía antes, ideal pues uno poder encalar todo. Si puede encalarlo todo, pues igual hágalo, ¿sí? Igual se puede hacer. Sí, lo pueden encalar porque después, no sé, si arrancan ese cultivo y hacen entonces remoción, van a haber unas partes que van a estar encaladas y otras no. Entonces van a haber unas partes con un pH diferente a otro. ¿Sí? ¿Listo? Por eso lo ideal es que entiendan que eso de preparar el suelo no es solamente irle a meter un tractor. Eso no es preparar el suelo, ¿sí? Por lo contrario, casi siempre que se mete un tractor estamos dañando el suelo. Estamos emitiendo carbono orgánico a la atmósfera. Entonces, no está bien estar metiendo tractores por meterlos. Eso les causa mucho daño a los suelos, ¿sí? Pero en ocasiones, cuando sí amerita meter un tractor, cuando hay que descompactar, cuando hay un pie de arado, cuando de pronto es mejor aplicar la cal, de pronto con algún tipo de maquinaria para incorporar lo que más podamos, entonces se utiliza, pero no es lo regular ni es lo ideal. ¿Sí? ¿Algo más aquí, muchachos? ¿Algo más de... ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda de este primer ejemplo? Por los momentos no, Master. Ok. ¿Por Máster, qué una pregunta. Sí, dime. Nos dieron ejemplo de los cítricos, ¿verdad? Y en ejemplo de los árboles maderables, digamos, ahí tipo caoba, se haría a diferente distancia, ¿verdad? Bueno, De allí, profundidad. sí, allí lo malo es que si yo estoy haciendo mis cálculos, digamos, sí, para unos maderables, pues ya sabemos que son grandísimos, pero si yo digo, no, yo voy a aplicarle una profundidad, digamos, 30 centímetros, 40, 50, por muy grandes que sean, es muy difícil y ahí solamente tendríamos que hacerlo y de verdad hacerlo manualmente, la incorporación de ese material encalante. ¿Por qué? Porque es que el calcio no es muy móvil, ¿sí? No es muy móvil, entonces hasta donde llegue y por eso la importancia de la granulometría o del mesh. ¿Por qué? Porque hasta donde ¿Máster? llegue, ¿sí? Un momentico, Liz. Hasta donde llegue entonces el material encalante a tocar superficie, ahí es que va a neutralizar, porque no es muy móvil. Como no es muy móvil, lo ideal es que yo encale, si se puede, cuando está lloviendo es perfecto, pero cuando está lloviendo yo no puedo meter una maquinaria, ¿sí? Si el suelo no está a capacidad de campo, yo no puedo meter maquinaria. Entonces, yo necesito evaluar Máster. cuándo lo voy a hacer. Dime, Osley. Yo le iba a preguntar, bueno,
con respecto al mesh, Ajá. utilizando lo que vendría siendo yeso. ¿Sí? Igual. Necesitamos tenerlo lo más mullido posible. Todos los materiales encalantes deben de estar lo más mullido posible. ¿Por qué? Porque entre más mullido, entre una granulometría, un mesh talco, entonces yo voy a tener la certeza de que más me va a neutralizar todo lo que está alrededor y me va de pronto a incorporarse mucho más con el suelo, ¿sí? Con los PETs. Entonces, me va de verdad a neutralizar mucho más. Ahora, si usted de pronto para ahorrarse unos centavos compra materiales encalantes con unas rocas, ¿sí? Cuando usted aplique eso, la roca le va a, digamos que este es un pedazo de suelo y este es un pedazo de material encalante, le va a tocar muy poca superficie, ¿sí? Es diferente usted aplicarle un talco que si usted sabe que lo espolvorea, posiblemente todo lo va a adquirir, todo lo va a penetrar, que tener un terrón. Entonces nunca nosotros debemos de tener terrones para ir a encalar, ¿sí? Nunca. Siempre tenemos que tener una buena granulometría. Entonces, traten de que el material encalante siempre sea muy bueno en su mesh, en su granulometría, para que el suelo de verdad quede neutralizado completamente, al menos donde lo pongan, ¿sí? Ahora, cuando ustedes vayan a incorporar, sean árboles frutales, sean maderables, lo que sea, tengan muy claro que existen unas raíces superficiales más en unos árboles que en otros. Por ejemplo, nunca le metan herramienta a un aguacate, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen raíces superficiales, ellos comen muy superficialmente. Entonces, si usted va a querer encalar un cultivo de frutales, de aguacate, luego le va a ir a incorporar, le va a ir a meter una herramienta. Y si usted lo que va a hacer ahí es causarle heridas al árbol y que después le entre fitóptora y el árbol se seque, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso porque a veces lo mejor en esos casos simplemente es retirar toda la hojarasca, retirar todas las malezas que estén, hacer todo el encalado y luego entonces ponerle todo lo que son hojarasca. ¿Para qué? Para que yo no toque así las raíces superficiales ni vaya a presentar después de pronto enfermedades, ¿sí? Porque lo último que quiero es continuar como con molestias para el árbol. Dime. Digamos, dado el caso que nosotros queramos ir estudiando lo que es el análisis del suelo, Ajá. nosotros podemos ir investigando los requerimientos nutricionales, digamos, como por ejemplo, agarremos un cultivo como sea frijol, investigamos y así vamos practicando. Sí, recuerda que ustedes todavía no investigan, ¿no? Ustedes consultan, ¿sí? Eso como para no molestar a los investigadores, ¿sí? Ustedes están investigando, por ejemplo, una mini investigación que están haciendo es en su huerto mandala. Eso sí es investigar porque ustedes van a obtener un resultado nuevo. Pero ustedes lo que hacen ahora es consultar, ¿sí? Claro que sí. Yo ya les he recomendado eso y es ideal. Es ideal que se expongan. Por ejemplo, esto es digamos, con rambután, sembrado a 6 metros entre planta, o sea que estamos pensándolo con 25 centímetros de profundidad. Quiere decir que estamos pensando en un rambután ya que está produciendo, ¿sí? Pero ustedes pónganse cualquier tipo de ejemplo, ¿sí? Cualquier tipo de ejemplo. Digan, no sé, yo tengo 5 hectáreas entonces de limón, lo tengo de 4 años, mi porcentaje de materia orgánica es de 3.5, estoy en un clima cálido, obviamente, no se va a sembrar en un frío el cítrico. Entonces, todas esas cosas, expónganselas. Ahora, lo que no saben, entonces lo van consultando, ¿sí? Si consultan, si están estudiando, si ven todos los materiales del campus, si ven todos los videos que se les deja y no entienden algo, entonces con mucho gusto me consultan y ahí resolvemos las dudas. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿para qué les dejo siempre el peso molecular del material encalante?
El peso molecular del material encalante es para sacar nosotros los miliequivalentes, ¿sí? Recuerden que un miliequivalente es igual al peso molecular del compuesto. Compuesto, o sea, el compuesto es la unión de varios elementos. Entonces, un material encalante es igual al compuesto, ¿sí? Peso molecular del compuesto sobre la valencia del elemento principal. Ahora bien, cuando tenemos eso de la valencia del elemento principal, tengan en cuenta que cuando ustedes van a encalar, por ejemplo, con cal dolomita, usted tiene que tener en cuenta que la cal dolomita es carbonato de calcio por carbonato de magnesio. Como es carbonato de calcio por carbonato de magnesio, los elementos principales, ¿quiénes son? Creo que ya les había dicho esto. ¿Quiénes son los elementos principales en ese caso? Piensen, carbonato de calcio más El carbonato de magnesio. Calcio y el magnesio. Muy bien, el calcio y el magnesio. ¿Cuál es la valencia, el peso molecular del calcio? ¿Cuál es la valencia o peso molecular del calcio? A ver. Química de kinder. Química 40. de kinder. 40. Anthony. La valencia o el peso molecular del calcio es 2. 2. 2. ¿Sí? Valencia o peso molecular. 2. ¿Sí? ¿Cuál es la valencia o peso molecular del magnesio? ¿Cuál es su valencia? 2. Ahí entonces vamos a tener ¿qué? Vamos a tener 4. ¿Sí? Eso lo multiplicamos. No siempre es así. La mayoría, si utilizamos, por ejemplo, si no utilizamos cal dolomita, entonces si utilizamos simplemente carbonato de calcio, óxido de calcio, que no les recomiendo utilizarlo, entonces simplemente tenemos en cuenta la valencia del calcio. ¿Listo? ¿Cuál no recomiendo utilizar, Master? El óxido de calcio, la cal viva. ¿Por qué? Porque la cal viva, a pesar de que tiene un poder de neutralización muy alto, siempre que nosotros apliquemos cales, vamos a matar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Siempre que apliquemos cales, vamos a matar. ¿Qué vamos a matar? Macro, meso y microorganismos. Entonces, si usted no tiene en cuenta que cuando hace un encalado, debe después inocular organismos, lo que usted va a generar entonces un desequilibrio y una erosión, pero biológica. ¿Sí? Entonces, el óxido de calcio tiene un poder de neutralización muy alto. ¿Sí? Ese está en el manual en la práctica de encalado, que tenían que haber leído hace muchas veces y hace mucho tiempo. Entonces, el óxido de calcio lo que va a hacer es que va a matar y va a matar todo. Recuerden que tenemos muchos macro, meso y microorganismos que nos ayudan. ¿En qué nos ayudan? La solubilidad de nutrientes, nos ayudan en la descomposición de materia orgánica, nos ayudan a liberación de nutrientes, nos ayuda a que la planta coma. Pero si yo lo voy y lo mato, y son nuestros trabajadores gratuitos, y después usted le dice, bueno, ya lo maté, ahora póngase a trabajar. Y entonces, ¿cómo hace él? ¿Cómo hacen para hacer eso? Eso es una lógica que deberíamos tener todos. Pero lastimosamente, no todos aplican esa lógica. ¿Sí? Entonces, es necesario que entendamos que cuando estamos encalando estamos tratando de organizar algo físico, algo químico, perdón, pero también vamos a tener un desequilibrio y un efecto, especialmente en lo biológico. Y también hay cierto efecto en lo físico, pero más que todo en lo químico y lo biológico. Por eso a mí no me agrada encalar con óxido de calcio. ¿Sí? Por eso no me agrada. Lean más al respecto. Si cuando estén consultando y leyendo más a profundidad, les dejé muchos más materiales para leer sobre todas estas cosas. Si cuando estén entonces consultando más a profundidad tienen preguntas, entonces me las dicen, ¿sí? Pero después de consultar. Ok, entonces tenemos 2 hectáreas de rambután, tenemos un aluminio intercambiable de 1.5, recuerden, centimol carga por kilogramo de suelo. Tenemos una densidad aparente de 0.9. Tenemos una materia orgánica de 3%,
tenemos una profundidad de 25 centímetros y tenemos todos estos materiales encalantes para utilizar. El peso molecular simplemente y el cultivo de rambután, ¿sí? Sembrado a 6 metros entre plantas. Bueno, esa finca de X personas, esa es la que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer paso? En este primer paso también les aconsejo que cuando estén haciendo algo ya real, cuando estén trabajando, tengan en cuenta que si pueden ustedes mandar a determinar la SIC, ¿sí? Si pueden mandar a determinar la SIC, sería ideal. Máster, una pregunta. Dime, Emilio. En los datos generales no tendríamos que tener también en cuenta el pH, porque no lo miré. Bueno, aquí realmente sí es buena observación y se puede poner, pero ese pH como que lo obviamos a que es un pH ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pH, o sea, cuando hacemos todo esto es cuando ya hemos mirado el pH, ya hemos mirado las cuatro, no está Katia, ya yo sé que se la sabe. ¿Quién de ustedes se sabe cuáles son los 4 como condiciones para yo decir voy a hacer un encalado? Una de ellas creo que era aluminio, Intercambiable. aluminio intercambiable o menor a un 25%, ¿verdad? No, menor no, mayor. Mayor a un Yo lo que 25%. quiero es quitar de esos asientos al aluminio intercambiable. Yo quiero quitar el aluminio. Yo le digo, bueno, aluminio, quítese de aquí para que venga el calcio. ¿Sí? Quítese para sentar magnesio. Quítese de aquí hierro. Hágase a un ladito manganeso. ¿Sí? Venga, siéntese, fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio. ¿Sí? Con esa lógica recuerden que si hay más de 25% de aluminio intercambiable, ¿sí? Ese es uno de los parámetros para yo decir, esa finca necesita encalado, ¿sí? Ahora, lo otro lógico, piensen en la otra condición. ¿Cuál es? pH menor a muy bien, 5. Luis. Muy bien, Luis. pH menor a 5.4. ¿Por qué? Porque a partir de 5.4 es que, piénsenla de 5.5 para que incluyan el 5.4. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se me va a solubilizar el aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se me va a solubilizar el aluminio? El aluminio nunca se va a ir del suelo ácido, muchachos. Nunca. Nunca se va a ir de ahí. Siempre va a quedar, pero yo lo necesito abajo, precipitado. ¿Sí? Abajo. El aluminio, por ejemplo, en todo el norte de Honduras, nunca se va a ir. Pero yo necesito que esté precipitado, que no me moleste las raíces de mis plantas. ¿Sí? Que no me cause la distrofia de las raíces de las plantas y luego ellas no puedan comer. ¿Sí? Entonces yo por eso necesito sacar ese aluminio intercambiable y poner entonces a todos los que no están en un pH ácido. ¿Sí? Recuerden, calcio, magnesio, potasio, especialmente fósforo, muy poquito en los suelos ácidos. Y necesito quitar ¿a quién? Necesito quitar a los manganeso, al hierro, al aluminio y especialmente en toda la solución suelo al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, eso es vital, eso es importante, eso es necesario. Por eso deben de estar monitoreando en todo acá el norte del país y todo donde sean suelos ácidos, estén monitoreando el pH, el aluminio, están monitoreando la SIC, cómo se va moviendo. Ya saben que la SIC no la determinan en los laboratorios de Honduras regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solicitarla. Acuérdense que ustedes son como los doctores, pero a nivel de las plantas. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta todo. ¿Sí? Bueno, ok, esto entonces son datos generales. Ahora vamos al primer paso, como les decía. ¿Alguna otra pregunta? Miren que fui bien despacito, muchachos, para que esto quede súper claro y para que el resto ya tenían que haberlo estudiado, tenían que haberlo leído y tenían que haber sabido todo eso. ¿Sí? Y esta va a ser la última vez que hablemos entonces de encalado. Lo otro ya va a ser, bueno, tenemos tal finca, tal problema, ya son análisis de suelo,
de recomendaciones, diga cuánto, diga cómo, diga todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Osli, yo creo que tiene un problema de... Osli, ¿tienes problema para escuchar allí? Osli siempre tiene un problemita con conexión. Master, ¿me escucha? Sí, Osli, dale. Sí te escucho, Osli. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ok. Es que aquí sí es pésimo este internet. Sí, qué No, pero- pesar, Osli. Bueno, Master, recuerda que está quedando grabado. Dime, Yo sí tengo una pregunta, dime. pero es, digamos, respecto en el campo, digamos, nosotros venimos y aplicamos un encalado en Material una finca. encalante. Sí, material encalante. Anthony, no ¿Ah? aplicamos un encalado. Aplicamos en el calpa. Aplicamos el material encalante porque estamos haciendo un Material. encalado. Ajá, bueno, aplicamos el material encalante porque Eso. estamos encalando Eso. en un terreno, digamos, sin haber sembrado nada, ningún cultivo. ¿Hay posibilidades de que ese aluminio vuelva al mismo puesto que estaba antes? Claro, claro que hay posibilidades. Recuerden que una de las causas por las cuales el aluminio vuelve a solución suelo es solo una de las causas es que hay mucha precipitación en los suelos ácidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos más de 3.000 milímetros anuales, ¿sí? Por ahí hay registros de 3.100, 3.200 en diferentes años. Entonces, claro que hay posibilidad de que vuelva a aflorar y vuelva a molestarme mis raíces, ¿sí? ¿De qué depende eso? Eso depende del manejo. Nunca dejen así sea una finca. Si usted no quiere sembrar en la finca o la quiere dejar en descanso, lo que sea, nunca la dejen sin una cobertura, ¿sí? No la dejen, decía un muy buen cubano por ahí, el doctor Febles, no la dejen sin sombrilla, ¿sí? Siempre tengan el suelo cubierto. Si es de leguminosas para fijar nitrógeno atmosférico, mejor, ¿sí? Tenganla cubierta, ¿sí? Entonces, si está cubierta, puede ser que esa floración del aluminio sea menor. Pero si usted tiene el suelo descubierto, si aparte le aplica Roundup, si aparte le hace todas esas cosas que no deben de hacer, ¿sí? Entonces, pues con mayores veras van a venir los problemas, ¿sí? Y va a venir otra vez a aflorar el aluminio. Ahora, el aluminio intercambiable, para neutralizarlo, lo importante es que el material encalante sea de un mesh bueno, que también nosotros tengamos la posibilidad de incorporarlo, ¿sí? Entre más lo incorpore, entonces más efectivo va a ser. ¿Listo? Porque es necesario la incorporación. Pero el aluminio intercambiable nunca se va a ir para siempre. Sin embargo, usted lo puede mantener como a raya, como controladito, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Que no esté molestándome mi raíz. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos entonces aquí. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es saber cuánto yo voy a neutralizar, ¿sí? Yo tengo mi aluminio intercambiable, por ejemplo. Aquí tenemos 1.5 mil equivalente, ¿sí? Recuerden que un mil equivalente es igual a centimol carga y que centimol carga por kilogramo de suelo está incluido en la GCI. ¿Qué son las GCI? La GCI es el Sistema Internacional de Unidades. Y esas GCI está incluido Honduras, ¿sí? Entonces son el parámetro para que todos habláramos el mismo idioma en los laboratorios, ¿sí? Es esas GCI. Ok, entonces ahora tenemos que hablarlo, antes se hablaba como mil equivalente, ahora se habla como centimol carga. Sin embargo, tratamos aquí el mil equivalente para cuestiones de cálculos, ¿sí? Para que se les haga más fácil. Yo he visto que este método se les hace más fácil a ustedes. Entonces, el primer paso sería la cantidad de ¿qué? De aluminio intercambiable a neutralizar. Ahora, nosotros tenemos que aquí empezar la búsqueda de literatura. Bueno, desde siempre. Usted empieza a consultar todo sobre su cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a dejar
El 30% es aluminio intercambiable, o bajar el 40 o bajar el 50. ¿De qué depende eso? De la tolerancia de mi cultivo. Hay unos cultivos que son mucho más tolerantes que otros. Entonces yo tengo que mirar cuánto necesito neutralizar, ¿sí? Entonces aquí tenemos, vamos a neutralizar 0.5, 1.1, 1.5 de aluminio, ¿sí? Se le pide neutralizar cierta cantidad específica. Esto